Mi nombre es Yamir Alexander Peña y soy auxiliar de docencia de química del curso prefacultativo. Hoy vamos a resolver este ejercicio que es de la gestión 2-2017, es del tercer parcial. Muy bien, entonces el ejercicio nos dice lo siguiente. Una muestra de 25 miligramos de un compuesto orgánico se somete a combustión completa, produciendo 47,83 miligramos de dióxido de carbono. Aquí tenemos nuestra formulita de dióxido de carbono. Y además también 29,34 miligramos de agua, ¿no? Para esto, para la determinación de su peso molecular, 611 miligramos del mismo compuesto desalojan 250 ml de aire, medido sobre agua a 17 grados centígrados y 495 milímetros de agua. ¿Qué es lo que nos pide principalmente el ejercicio? Como inciso A, nos pide determinar la fórmula empírica del compuesto. El inciso B nos pide también determinar la fórmula, pero en este caso la fórmula molecular del compuesto. Y nos aclara también que la presión de vapor de agua a esta temperatura de 17 grados centígrados es de 14,53 milímetros de mercurio. Para lo cual, como nos dice el ejercicio, se tiene un compuesto orgánico. Un compuesto orgánico, principalmente se basa de carbono, hidrógeno y oxígeno. Y como nos dice el ejercicio que se realiza una combustión completa, nosotros tenemos la siguiente reacción química. Cuando yo agrego oxígeno, se está haciendo una combustión completa, la cual me da como resultado dióxido de carbono más agua. Ahora, me dice que es un compuesto orgánico. Como yo les decía, el compuesto orgánico tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Sin embargo, este ejercicio nos pide determinar su fórmula, la fórmula empírica y también molecular de este compuesto que no sabemos cuáles son los valores, cuántas moléculas posee cada una, para lo cual nos vamos a asignar aquí unos valores de X para carbono, X carbonos, Y hidrógenos y Z oxígenos. Muy bien, también vamos a tomar los siguientes datos. Me dice que tiene una muestra de 25 miligramos de este compuesto orgánico, para lo cual yo lo voy a anotar acá, 25 miligramos de ese compuesto orgánico. Se someten a combustión completa, le estamos agregando oxígeno, produciendo 47,83 miligramos de dióxido de carbono. Tengo otro dato que se encuentra acá. El dióxido de carbono tiene 47,83 miligramos, ¿no? Y además 29,34 miligramos de agua. Eso también es un dato y lo vamos a anotar acá. 29,34 miligramos de agua. Muy bien, entonces lo que tenemos que hacer primero es hacer el cálculo de las masas parciales, en este caso primero para el carbono, después para el hidrógeno y posterior para el oxígeno. ¿Cómo vamos a comenzar con eso? Yo digo, solamente para el carbono voy a hacer los siguientes cálculos. Necesito masa parcial sobre la masa total. Entonces, digo, en la masa, el porcentaje de masa de carbono es igual. La masa total, ¿de dónde saldría? Es simplemente la masa total de mi compuesto, que son 25 miligramos del compuesto. Aquí arriba, lo que yo necesito es la masa parcial solamente del carbono. Sin embargo, no tengo ese dato, ¿no? Tendría que venir acá. Entonces, ¿de dónde lo voy a sacar? Si se fijan solamente en los compuestos, ¿cuál de estos dos compuestos tiene solamente carbono? Bueno, en realidad no está solo, ¿no? Está dentro de un compuesto, que en este caso sería el dióxido de carbono. Entonces, vamos a utilizar ese dato de ahí, que es 47,83 miligramos. ¿Pero miligramos de qué? De dióxido de carbono. Sin embargo, nosotros necesitamos que esta parte de aquí arriba se encuentre solamente en miligramos de carbono. ¿Cómo podemos hacer eso? Debemos hacer una pequeña relación acá, en la cual vamos a incluir aquí el peso molecular de dióxido de carbono y aquí vamos a obtener solamente del carbono. ¿Cómo hacer eso? Vamos a hacer un cálculo aparte de acá, para el peso molecular del dióxido de carbono. Muy bien. Entonces, yo cuento cuántas moléculas de carbono tengo. Perdón, átomos. Tengo solamente un átomo de carbono. ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo? 2 átomos de oxígeno. Muy bien, los pesos atómicos tengo que anotarlos también acá. En este caso, el peso atómico del carbono es 12 y el peso atómico del oxígeno es 16. ¿Qué voy a hacer con estos? Los voy a multiplicar y al final los voy a sumar. 1 por 12 es 12. 2 por 16 es 32.
ambos los sumo y sería 32 más 12, eso es 44. 44 gramos mol. Y este peso molecular que yo tengo acá es del dióxido de carbono. Muy bien, ese peso molecular que yo tengo acá lo voy a anotar justamente aquí, que sería 44 miligramos de dióxido de carbono. ¿Contienen cuántos miligramos de carbono? Aquí está, se encuentra el carbono, ¿no? Entonces yo digo, en el dióxido de carbono existen 12 miligramos de carbono. Lo anoto acá, 12 miligramos de carbono. Muy bien, entonces yo simplifico miligramos de dióxido de carbono con miligramos de dióxido de carbono. Y ahora, si se dan cuenta, se encuentra en miligramos de carbono, que es mi masa parcial, sobre la masa total, que sería 25 miligramos del compuesto. A esto tengo que multiplicarle por el 100%. Y lo multiplico acá por el 100%. Muy bien, vamos a anotar 52,178% de masa en carbono. Muy bien, ¿eso dónde lo voy a anotar? Acá. 52,178% en masa de carbono. Muy bien, yo tengo que continuar con el siguiente elemento, que en este caso es el hidrógeno. Entonces, para el hidrógeno vamos a hacer exactamente lo mismo. Anoto acá el hidrógeno. Y para sacar el porcentaje en masa del hidrógeno, debo hacer el mismo procedimiento. Y digo, acá abajo tengo que poner la masa total. La masa total viene de mi compuesto, que va a seguir siendo la misma. En este caso, 25 miligramos de ese compuesto. Y en la parte de arriba tengo que tener solamente la masa parcial, ¿no? De mi hidrógeno en este caso. Sin embargo, tampoco tenemos ese dato. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo que hemos hecho en el anterior ejercicio. De estos dos compuestos que se encuentran en los productos, ¿cuál de ellos solamente tiene hidrógeno? Y si estoy acá, ¿no? El agua. Y nosotros tenemos el dato de toda el agua, ¿no? Entonces vamos a anotarlo ahí. 29,34 miligramos de agua. Y con su peso molecular vamos a hacer la transformación a solamente hidrógeno. Entonces, para eso nos vamos a hacer un pequeño apartado por acá. Por acá. Y vamos a encontrar el peso molecular del agua. Entonces yo digo, para el peso molecular del agua, yo tengo un átomo de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Perdón, dos átomos de hidrógeno. Muy bien, el peso atómico del hidrógeno es 1 y el peso atómico de mi oxígeno es 16. Ambos los multiplico y esta me da una respuesta de 2 y esta es 16. 16 más 2 es 18. 18 gramos mol. Muy bien, este peso molecular es del agua, que me va a ayudar a poder calcular, a poder hacer esa relación entre el agua y el hidrógeno, ¿verdad? Entonces yo la aplico acá y digo, en 18 miligramos de agua, estos mili los voy a poner con rojo, porque al aplicar arriba y abajo este factor de mili, no existe ningún inconveniente en realidad. En 18 miligramos de agua yo tengo 2 gramos o miligramos en este caso, como estamos usando los miligramos, de hidrógeno. Muy bien, ¿quieres simplificar? Miligramo de agua con miligramo de agua se van. Y ahora sí tenemos el porcentaje en masa en realidad, porque aquí arriba está la masa parcial sobre la masa total. Solamente nos falta multiplicar por el 100%. Entonces, es lo último que me falta acá. Y el porcentaje de masa de hidrógeno es 13,04%. Muy bien, ¿eso dónde lo vamos a anotar? Acá. Tendría acá 13,04%. Ahora, nos falta calcular lo que es el porcentaje en masa de oxígeno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como nosotros sabemos, el 100% de este compuesto es la suma de carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, a partir de ahí, yo voy a calcular mi masa de oxígeno. Entonces digo acá, el porcentaje en masa de oxígeno es el siguiente.
la masa, porcentaje en masa de oxígeno, más la masa en porcentaje de hidrógeno, más el porcentaje en masa de carbono, se hace un 100%, ¿verdad? Entonces, a partir de acá, ¿cuáles son los valores que yo tengo? Tengo el porcentaje en masa de hidrógeno, que está acá, y tengo el porcentaje en masa del carbono, que se encuentra acá. A partir de esto yo puedo sacar el porcentaje en masa del oxígeno. Entonces, si lo anoto, esto sería 100% menos el porcentaje, este que está sumando va a pasar a restar, y este lo mismo. Muy bien, yo reemplazo datos y tengo lo siguiente. Lo voy a anotar aquí con verdecito. Sería 100 menos el porcentaje en masa del hidrógeno. El porcentaje en masa de hidrógeno se encuentra acá, que es 13,04. Menos el porcentaje en masa de carbono, que es 52,178. Muy bien, ¿cuál es el resultado de todo esto? Es de 34,78%. Eso lo anotamos en mi tablita acá. Porcentaje en masa del oxígeno es del 34,78%. Muy bien, con estos porcentajes en masa vamos a proseguir a calcular las siguientes columnas. En este caso, los átomos gramos del carbono van a ser la división de este porcentaje en masa dividido entre el peso molecular de mi carbono, ¿no? ¿Qué sería el peso atómico en realidad? Muy bien, ¿cómo hacemos? Entonces yo calculo eso acá como 52,178, que es el porcentaje en masa, dividido entre el peso molecular, que para mí del carbono es 12. Muy bien, enseguida vamos a calcular acá. Lo mismo tenemos que hacer para el hidrógeno. El porcentaje en masa del hidrógeno es 13,04, dividido entre su peso molecular, que para el hidrógeno es simplemente 1. Lo mismo para el oxígeno. Tenemos un 34,78% de masa, dividido entre su peso molecular, que para el oxígeno es 16. Muy bien, vamos a obtener las divisiones, los cálculos de cada una de estas divisiones. Entonces, los cálculos que obtenemos para los átomos gramos de carbono es el siguiente, para los hidrógenos también y para el oxígeno también. Entonces, debemos continuar con la relación de átomos gramo dividido entre el número de átomos gramo menor. Entonces, para eso necesitamos el número de átomos gramos menor. Entre estos tres, ¿cuál de ellos sería? Es este de acá, ¿verdad? Porque este es el número menor que se encuentra de estos tres. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Para el carbono necesito la división de sus átomos gramos, que es 4,3482 dividido entre el número de átomos gramos menor, que en este caso es 2,1739. Muy bien, lo mismo, vamos a seguir calculando acá. Para el hidrógeno agarro sus átomos gramos, que son 13,04, y los divido entre los átomos gramos del elemento menor, que sería 2,1739. Y lo mismo para el hidrógeno. El porcentaje, los átomos gramos son 2,1739 dividido entre el número de átomos gramos menor, que es el mismo, 2,1739. Muy bien, estos son los resultados que hemos obtenido de la división respectiva de cada elemento. Entonces, tenemos aquí un resultado de 2.0002, para lo cual esto se redondea a 2. Muy bien, lo mismo pasa en este caso. Tenemos decimales que es 5,9984, que se redondea a 6. Y este 1, bueno, que en realidad se queda como 1, es justamente la cantidad de elementos que tenemos. Entonces, para la fórmula empírica hacemos lo siguiente. Ya tenemos en realidad la fórmula empírica. Entonces anoto acá la fórmula empírica. Muy bien, la fórmula empírica es vamos a calcularla de este compuesto, ¿verdad? Que tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces los anoto acá, carbono, hidrógeno y oxígeno. Muy bien, a partir del cálculo que hemos hecho anteriormente, el carbono, ¿cuántos átomos tiene? Tiene 2. Entonces los vamos a anotar acá.
2. Para el hidrógeno es lo mismo. Para el hidrógeno, ¿cuántos átomos tenemos? 6. Y para el oxígeno hay que hacer exactamente lo mismo. Para el oxígeno, ¿cuántos átomos tenemos? Nos ha dado un valor de 1. Entonces, esta es mi fórmula empírica. Mi inciso A ya estaría resuelto, que me decía determinar la fórmula empírica del compuesto, ¿no? Entonces, este es el resultado de mi inciso A. Ahora sí, continuamos con el inciso B. El inciso B me decía lo siguiente: determinar la fórmula molecular del compuesto. ¿Cómo podemos hacer esto? Para determinar la fórmula molecular de un compuesto necesitamos la ayuda de dos ecuaciones que las hemos visto también en los cursos. Una de ellas es, para calcular la fórmula molecular de un compuesto, necesitamos un factor F y multiplicarlo por la fórmula empírica. A esta ecuación de acá yo la voy a llamar ecuación número 1. Así vamos a encontrar la fórmula molecular. Tenemos la fórmula empírica que se encuentra acá, ¿no? Es C2H6O, ¿verdad? Entonces, lo que no tenemos acá, el que nos está faltando, es ese factor que yo les decía. Sin embargo, tenemos también la ecuación de ese factor, el cual se expresa de la siguiente manera. Ese factor es el peso molecular de la fórmula molecular dividido entre el peso molecular de la fórmula empírica. Entonces, a esta ecuación yo la voy a llamar ecuación número 2. ¿Y de dónde sale todo esto? Para encontrar el factor como tal, necesitamos el peso de la fórmula molecular. No sabemos cuál es la fórmula molecular, entonces no la tenemos. Lo mismo, el peso molecular de la fórmula empírica. ¿La tenemos? No la hemos calculado. Sin embargo, se puede calcular a partir de acá, como lo hemos hecho anteriormente para el agua y para el dióxido de carbono. Entonces, sí se puede encontrar, ¿no? Esta todavía no, porque la vamos a ver enseguida. Muy bien, entonces yo digo, para la fórmula, para el peso molecular de la fórmula empírica, voy a calcular lo siguiente. Digo, peso molecular de la fórmula empírica es... Muy bien, ¿cuántos carbonos tenemos? Tenemos 2 átomos de carbono. El carbono, ¿cuál es el peso atómico que tiene? Es 12. Muy bien, seguimos, vamos a sumar. ¿Cuántos hidrógenos, átomos de hidrógeno tenemos? Son 6, ¿no? Y el peso atómico del hidrógeno es 1, más la cantidad de átomos que tiene esta fórmula molecular, esta fórmula empírica de oxígeno, que son 1, ¿verdad? Y el peso atómico del oxígeno es 16. Muy bien, aquí vamos a tener el peso molecular de mi fórmula empírica. 46 gramos mol. Muy bien, este es el peso molecular de mi fórmula empírica. Entonces, ya la tengo acá. Lo único que me falta para obtener el factor es el peso molecular de mi fórmula molecular. Sin embargo, no la tengo. Para lo cual, vamos a usar los datos que no hemos leído aún de nuestro ejercicio. Tenemos unos datos en el ejercicio que nos dicen lo siguiente. Para la determinación de su peso molecular, como lo dice el ejercicio, tenemos 611 miligramos del mismo compuesto. Esos son datos de masa, ¿no? Entonces yo digo lo siguiente: la masa de ese compuesto es 611 miligramos. Muy bien, ¿qué más me dice? Se desalojan 250 ml de aire. Eso es volumen. Lo anotamos acá, 250 ml de aire. Muy bien, me dice lo siguiente: medida sobre agua a 17 grados centígrados. Tenemos también temperatura, que es de 17 grados centígrados. Muy bien, y 495 milímetros de mercurio. Tenemos presión, que es de 495 milímetros de mercurio. Ahora, hay un dato importante que me dice que este compuesto desaloja aire y son medidos sobre agua. ¿Qué me indica medidos sobre agua? Es prácticamente un gas húmedo. Entonces, por lo cual, la presión que me están dando acá es la presión del gas húmedo. ¿Listo? Muy bien, tenemos un dato también al final que me dice lo siguiente: la presión de vapor de agua a 17 grados centígrados a esta temperatura, voy a anotar acá,
presión de vapor a una temperatura de 17 grados centígrados es de 14,53 milímetros de mercurio. Muy bien, esto me va a ayudar a encontrar la presión de vapor también, mediante una fórmula que la vamos a ver más adelante. Entonces, si se dan cuenta acá, se trata de un gas húmedo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de gases, la masa debe estar expresada solamente en gramos, para lo cual vamos a hacer lo siguiente. Debe ser esto 611 por 10 a la menos 3 gramos. Muy bien. Lo mismo, para volumen, cuando trabajamos con gases, esta debe ser expresada en litros, lo cual es 0,25 litros. La temperatura siempre debe estar en Kelvin. Entonces, la temperatura va a ser 17 más 273, lo cual nos daría un valor de 290 Kelvin. Muy bien, y mis presiones pueden ser manejadas en milímetros de mercurio y otros factores de conversión que manejamos, ¿no? Muy bien, ¿qué es lo que hacemos acá? ¿Y para qué me sirve? A partir de acá, yo tengo que recordar lo que hemos visto en el segundo parcial, los gases, ¿no? La ecuación de estado me dice que es presión por volumen, por el número de moles, por la constante y por la temperatura. Muy bien, a partir de acá yo voy a calcular el peso molecular con todos estos datos, ¿no? Yo sé que el número de moles es la masa sobre el peso molecular. Si yo despejo el peso molecular, voy a tener la siguiente expresión. El peso molecular es igual a la masa por la constante R por T dividido entre la presión por el volumen. Entre la presión por el volumen. Y a esta ecuación yo la voy a llamar ecuación número 3. Pero ojo, cuando nosotros hablamos de la ecuación de estado, nosotros estamos trabajando con la presión de nuestro gas seco. Entonces, voy a aclararlo acá, la presión debe ser del gas seco. Y determinaremos qué valores tenemos y cuáles no. Primero, tengo masa, sí, se encuentra acá. La constante R también la tengo. La temperatura, que es de 290, también la tengo. Y el volumen también. Sin embargo, la presión del gas seco no la tengo. Tengo la presión de gas húmedo, ¿no? Entonces, para eso recurrimos a la siguiente relación, que me dice que la presión de gas húmedo es igual a la presión del gas seco más la presión de vapor. Muy bien. A esta yo le voy a llamar ecuación número 4. Tengo que ver qué datos tengo y qué datos no tengo. Quiero saber la presión del gas seco, ¿no? Esta es la principal que necesito saber. ¿Tengo presión del gas húmedo? Sí. ¿Tengo la presión de vapor? Está en duda en realidad. Sin embargo, hay que recurrir a lo siguiente. Como no nos han dado una humedad relativa, la presión de vapor a la temperatura de 17 grados centígrados es simplemente la presión de vapor que nosotros estamos buscando. Muy bien. Entonces, a esa presión de vapor asterisco es en realidad la presión de vapor. Entonces, sí la tenemos. De aquí vamos a despejar la presión del gas seco. Este que está sumando va a pasar a restar acá y va a ser la presión del gas húmedo menos la presión de vapor. Muy bien, vamos a reemplazar valores. La presión del gas húmedo es de 495 milímetros de mercurio. Menos la presión de vapor, que es de 14,53 milímetros de mercurio. Listo, aquí yo voy a obtener la presión de gas seco, que es de 480,47. 480,47 milímetros de mercurio. Muy bien, ya tengo la presión del gas seco. ¿Dónde lo voy a reemplazar? En mi ecuación número 3, ¿no? Que este peso molecular es de la fórmula molecular. Entonces, reemplazando todo en la ecuación número 3, tengo lo siguiente. El peso molecular de la fórmula molecular es igual. Y lo voy a anotar. La masa la tengo acá, que es 611 por 10 a la menos 3 gramos. Por la constante de los gases, que para mí en milímetros de mercurio es de 62,4 milímetros de mercurio.
por litros Kelvin mol. Muy bien, por la temperatura, que para mí es 290 Kelvin, dividido entre la presión del gas seco, que es 480,47 milímetros de mercurio, por el volumen, que es de 0,25 litros. Muy bien, aquí vamos a hacer simplificación. Mililitros de mercurio con mililitros de mercurio se van, litros con litros, Kelvin con Kelvin, y me queda gramos por mol. Entonces, el peso molecular de la fórmula molecular es igual a 92,05 gramos mol. Muy bien, yo tengo el peso molecular de la fórmula molecular. ¿Dónde lo voy a reemplazar? En mi ecuación número 2, para obtener el factor de conversión, ¿no? Entonces yo digo, reemplazando todo esto en la ecuación número 2, tengo ahí mi factor, que es, primero, el peso molecular de mi fórmula molecular, que es 92,05, dividido entre el peso molecular de mi fórmula empírica, que está acá, que es de 46. Ambos son gramos por mol. Gramos por mol. Muy bien. Ambos se simplifican, ¿no? Gramos por mol, gramos por mol. Entonces, esta división enseguida la calculamos. Y el valor es de 2.001, que es redondeado a 2. Muy bien, entonces yo tengo lo siguiente. El valor de ese factor es de 2. Muy bien, ¿dónde lo voy a reemplazar? En mi ecuación número 1 para obtener la fórmula molecular de nuestro compuesto. Entonces, si yo lo reemplazo todo en la ecuación número 1, tengo que la fórmula molecular es igual al factor. El factor vale 2, ¿verdad? Aquí está, el factor vale 2. Por la fórmula empírica, que es C2H6O, ¿verdad? Muy bien, este factor que tengo acá lo voy a multiplicar acá, acá y acá, para lo cual voy a obtener mi fórmula molecular. Entonces, mi fórmula molecular, primero anoto carbono, luego hidrógeno y al final oxígeno. 2 por 2 es 4, entonces tengo 4 moléculas de carbono. 2 por 6 es 12, entonces tengo 12 moléculas de hidrógeno. 2 por 1, eso es 2. Tengo 2 átomos de oxígeno, para lo cual ya hemos encontrado lo que es nuestra fórmula molecular de dicho compuesto que estábamos buscando. Eso es todo, gracias.